La siguiente cuestión que vamos a analizar es el tema de los operadores relacionales y los operadores de conexión en cuanto a la precedencia que estos operadores tienen al ejecutarse una expresión. Como sabemos, los operadores aritméticos tienen distintas precedencias de ejecución según sea que se trate de operadores de suma y resta por un lado y el resto de los operadores por el otro. Los operadores de suma y resta tienen precedencia menor y el resto de los operadores como el por, los operadores de división, el resto o la exponenciación tienen mayor precedencia y por lo tanto en una expresión aritmética se ejecutan primero los operadores de producto y división y al final se ejecutan las sumas y las restas. Los operadores relacionales, o sea los operadores de comparación y los operadores conectores o los operadores lógicos también tienen distintos niveles de precedencia. Los operadores relacionales o comparadores tienen entre ellos todos la misma precedencia, pero la precedencia de los operadores de comparación es mayor que la de los conectores lógicos como el AND o el OR. Pero a su vez, los operadores matemáticos tienen precedencia mayor que los operadores relacionales y siempre se puede usar el paréntesis para cambiar las precedencias a necesidad y gusto del programador. Una pequeña tablita mnemotécnica podemos mostrar ahora para recordar mejor a futuro cómo es que se aplican los operadores en una expresión compleja. Si una expresión tiene operadores matemáticos entremezclados con operadores de comparación entremezclados con conectores como el AND y el OR, Python primero va a aplicar los operadores matemáticos. Cuando haya resuelto todos ellos, va a resolver las comparaciones, mayor, menor, igual o distinto. Y cuando haya resuelto todas las comparaciones y haya obtenido los valores true o false de cada una de esas proposiciones, recién ahí aplicará los conectores, o sea los AND, los OR y los NOT. De todos modos, en cuanto a los conectores, lo que hay que saber es que el operador NOT tiene precedencia mayor que el operador AND y el AND tiene precedencia mayor a su vez que el OR. Es decir, que cuando llegue el momento de aplicar los operadores de tipo lógico o conectores, primero se van a resolver los NOT, luego los AND y luego los OR. Esto se puede entender mejor en un ejemplo seguido paso a paso que tenga cierta complejidad como el que vamos a mostrar aquí. Supongamos que tenemos 5 variables A, B, C, D y E, valiendo 3, 5, 7, 2 y 3, como se ve en el ejemplo. Y tenemos una expresión algo compleja, en la cual se está chequeando si A es mayor que B, una primera proposición, y C es igual a 3 por D, otra proposición, o no es cierto que E es distinto de A. La curiosidad aquí es que esta expresión está siendo asignada en la variable R1. Noten que es una expresión de tipo lógico porque aparecieron operadores relacionales y conectores y el resultado de esto va a ser un true o un false. Pero no es obligatorio que una expresión lógica se use dentro de un if. Como cualquier expresión, aritmética, lógica o del tipo que sea, el resultado de una expresión se puede asignar en una variable, como estamos viendo allí, y en este caso lo que es de esperar es que la variable finalice teniendo como valor un true o un false y no un número. Y es perfectamente razonable que esto se pueda hacer. Si además uno quiere utilizar la expresión directamente para chequear un if, lo puede hacer. ¿Qué va a pasar con esta expresión? ¿Cómo la va a ir resolviendo Python a medida que avanza? Lo primero que hace, obviamente, es reemplazar las variables que aparecen en la fórmula por los valores que se supone que tienen. En donde había una A, la A se reemplazará por su valor, que es un 3.
donde había una b, la b se reemplazará por su valor, que es un 5, y así con todas las demás, quedando, si uno pudiera ver cómo se está procesando por dentro esta expresión, algo de la forma preguntar si 3 es mayor a 5 y si 7 es igual a 3 por 2, o no es cierto que 3 es distinto de 3. Se reemplazan las variables por sus valores. Esto es lo que los lenguajes hacen. Luego, se aplican primero los operadores aritméticos en las expresiones que quedaron. Como en la fórmula limpia que quedó ahí arriba, sin variables, hay una expresión aritmética que es la parte que dice 3 por 2, Python primero aplica esta parte y resuelve esa expresión. 3 por 2 vale 6 y la expresión ahora con todas las operaciones matemáticas resueltas se convierte en la línea que vemos aquí. R1 igual 3 mayor a 5 y 7 igual a 6 o not 3 distinto de 3. Esa expresión ahora resumida en esa forma que vemos allí, se ataca ahora desde el punto de vista de los operadores relacionales o comparadores. Lo próximo que hace Python es determinar el valor de verdad de las proposiciones que quedaron formadas allí. Python determinará si 3 mayor que 5 es verdadera o es falsa. Como en este caso 3 no es mayor que 5, esta proposición da falso. Luego Python evalúa si la proposición 7 igual a 6 es verdadera o es falsa. Y esa también es falsa. 7 no es 6. Finalmente Python evalúa si la proposición 3 distinto de 3 es verdadera o es falsa. 3 distinto de 3 es claramente falsa. 3 es igual a 3. Por lo tanto, en las tres proposiciones a las que quedó reducida la fórmula, Python obtiene un falso en cada una de las tres. Pero los operadores AND, OR y NOT todavía no se aplicaron. En el orden de precedencia, primero los aritméticos, luego los relacionales y ahora sí los lógicos o conectores. Dentro de este grupo, primero se aplican los NOT, luego los AND y finalmente los OR, en ese orden. Por lo tanto, en la expresión falso y falso o not falso, lo primero que hace Python es aplicar el not falso del final. Si tengo un falso y lo niego, el resultado es un true, que es lo que obtengo en la línea de abajo. Habiendo aplicado el not, la expresión se convierte en algo de la forma falso y falso o true. Una vez que los not fueron aplicados, lo siguiente que se aplica son los and, en caso de haberlos. Como acá tengo un falso and falso, Python primero resuelve esa parte y ese and, como ya sabemos por tablas de verdad, da falso de vuelta, ¿sí? False and false da falso. La fórmula completa ha quedado en este momento reducida a una simple expresión de la forma falso o verdadero. Y como ahí hay un o y una de las dos proposiciones al menos es true, el resultado de esta última y final expresión es true, que es el valor que se va a asignar en la variable R1. Aquí hemos mostrado cómo se van aplicando de manera progresiva los operadores de los distintos niveles de acuerdo a sus precedencias y cómo finalmente se llega al true en la variable R1. Esto muy rápidamente podemos verlo en PyCharm. Aquí simplemente he escrito la asignación por tupla de las 5 variables y la expresión que recién evaluamos paso a paso directamente para que vean que esto efectivamente da true, como era de esperarse, como podemos ver aquí, ¿sí? Una vez que se evalúa esta expresión y se asignó el resultado en R1, con un print, estamos mostrando cuánto quedó valiendo la variable R1 y claramente aquí nos está diciendo que terminó valiendo true. Fíjense que esa variable R1 fue asignada con el valor de la expresión y luego la utilizo como una variable más en un print, por ejemplo,
Pero también podríamos, si quisiésemos, utilizar el valor de esa variable para preguntar en un if cuánto quedó valiendo y en función de lo que quedó valiendo mostrar un mensaje o mostrar otro o hacer una actividad o hacer otra. Esto también se puede hacer con una variable de tipo bool como es R1. Lo que tengo que aclarar aquí, que es interesante desde el punto de vista de escribir código más claro o más sencillo o más intuitivo, es que bueno, se puede escribir, si R1 es una variable booleana, se puede escribir una condición como la que se ve aquí, explícitamente preguntando si R1 es igual a true. Y eso está bien, y en principio no hay ningún problema con ello. Pero si la variable es booleana, como se ve aquí, especialmente si la variable es booleana, en Python se pueden activar otros mecanismos, quizás más intuitivos, más claros y más naturales, en lugar de la pregunta comparando contra true de manera explícita. Por lo pronto en Python, si la variable es booleana, podemos preguntar si el valor de R1 is true, como se ve allí, o is not true, o lo que haga falta preguntar en forma más clara y más transparente. Preguntar si R1 is true es lo mismo que preguntar si R1 igual a true, como estaba recién. Si ejecutamos este programa, pueden observar que se activó la rama verdadera, como era de esperar, porque R1 vale true, del mismo modo que se habría activado si allí, en vez de poner is true, ponemos igual. Activamos esto y el resultado sigue diciendo el valor es verdadero. Si la variable es booleana, con mucha naturalidad, también se puede en Python directamente poner la variable sola sin preguntar por igual a true y sin utilizar el operador is para preguntar si equivale a true. Así como está escrito, Python toma el valor de la variable R1, reemplaza la variable por su valor, que en este caso es true, y como ese if está esperando finalmente que allí haya un true o un false, si lo que viene directamente es un true guardado en una variable, se activa la rama verdadera. Y si lo que viene es un falso, se activa la rama falsa. No hay ninguna necesidad, estrictamente hablando, de preguntar de manera explícita si una variable booleana es true o es false, sino que en Python, si bien esto que estoy mostrando aquí es válido, se puede utilizar alternativamente y con más elegancia la expresión is true o directamente la variable en solitario colocada allí. Si ejecutamos esto, no solo no provoca ningún error, sino que, como verán, se activa la rama verdadera como si hubiésemos hecho la pregunta de manera explícita. Acá se dice que estamos haciendo un chequeo implícito del valor de una variable. Python simplemente, recuerden, reemplaza el valor de la variable, la variable por su valor, y en este caso, siendo que había un true, es como si allí directamente dijese if true. De hecho, esto también funciona, como verán. Si ejecutamos esto, el valor es verdadero. Lo que pasa es que esa condición así expresada siempre va a entrar por la rama verdadera porque true es una constante que siempre vale lo mismo. En cambio, si ahí escribimos directamente el valor, la variable R1, dependiendo de lo que R1 valga, se activará la rama verdadera o la rama falsa. Para resumir, ahí podemos preguntar explícitamente con el operador igual si esto es true o es false y activar o no la rama verdadera, o podemos preguntar si la variable is true, así, que quizás sea lo más natural en Python, o podemos directamente poner la variable en solitario, y las tres formas que acabo de explicar son en Python equivalentes. En relación a los operadores relacionales o de comparación, hemos dicho que todos los operadores relacionales, como el mayor, el menor, el igual o el distinto, tienen en Python la misma precedencia. Esto implica que en Python es válido plantear
una condición en la que deban hacerse múltiples comparaciones en forma transitiva y abreviada sin tener que recurrir a operadores como AND u OR en determinadas circunstancias. Una expresión como la que estamos mostrando en este momento está chequeando de manera natural, simple y directa, al mismo tiempo, si el valor de A es menor que el valor de B y al mismo tiempo B es menor que el valor de C. Eso en Python es perfectamente natural y equivale a escribir la misma expresión en la forma desglosada en proposiciones utilizando el conector AND en la forma en que vemos aquí. En Python tanto da escribir la primera o la segunda forma de expresar esta instrucción condicional y ambas versiones son equivalentes. Con lo cual, si uno encuentra situaciones en las que en lugar del operador AND puede escribir la expresión simplificada en forma transitiva como se ve arriba, posiblemente logre un programa más claro para ser leído y más natural. Podemos volver en este momento sobre un programa que ya hemos mostrado en este mismo video, que es el programa mediante el cual se cargaban tres números enteros por teclado, N1, N2 y N3, y luego buscábamos determinar si el primero de estos números era o no el mayor, poniendo un mensaje para indicar ese hecho. Recordemos que en este programa teníamos una instrucción condicional en la cual se chequeaba la expresión lógica si N1 es mayor que N2 y N1 es mayor que N3, entonces el primero es el mayor, y si eso fuese falso, el primero no es el mayor. La expresión condicional o lógica que se ve allí podría escribirse en Python de manera equivalente, en forma simplificada, si notamos que aquí se nos está pidiendo que comparemos a N1 con N2 y al mismo tiempo a N1 con N3. La misma expresión la voy a escribir en comentarios para que luego podamos compararlas. Podría plantearse en la siguiente forma. La idea es preguntar si N1 es al mismo tiempo mayor que el número N2 y al mismo tiempo mayor que el número N3. Si expresamos esta instrucción condicional en la forma en que se ve allí, en Python es estrictamente equivalente a lo que se hizo en el programa original. Esa expresión simplificada está controlando si el número N2 es menor que el número N1 y al mismo tiempo N1 es mayor que N3. Exactamente lo mismo que lo que está expresado debajo utilizando un AND como conector. Si hacemos andar esa instrucción en lugar de la original, el programa funciona exactamente de la misma forma. Si ejecutamos este programa y cargamos efectivamente un número mayor en N1, el programa efectivamente muestra que el primero es el mayor, y si cargamos en N1 un número que no sea el mayor, efectivamente el programa funciona de todos modos. Como podemos observar, el hecho de que los operadores de comparación o relacionales en Python tengan la misma precedencia permite escribir en Python expresiones lógicas de manera más natural, utilizando quizás una forma de escritura más cotidiana, más próxima a lo que uno escribiría en papel y lápiz, aunque la versión utilizando proposiciones y conectores lógicos es exactamente la misma. Cuando se aplica la simplificación de una expresión lógica de manera de utilizar en forma transitiva los operadores relacionales o de comparación en lugar de conectores AND con proposiciones separadas, decía hay que tener un poco de cuidado para no cometer errores
de interpretación en lo que realmente está ocurriendo cuando se escribe la expresión simplificada. Podría pensarse que las dos expresiones que hemos escrito aquí podrían quizás también ser equivalentes a preguntar si n1 es mayor que n2 y a su vez n2 es mayor que n3. Se podría pensar, en una lectura apurada de lo que aquí estamos haciendo, que las tres equivalen a la misma pregunta y en los tres casos un verdadero nos estaría diciendo que el primero es el mayor. Sin embargo, esta última versión que hemos escrito aquí en forma de comentario no necesariamente funciona como esperaríamos y lo mejor que podemos hacer es probarla y analizar lo que está pasando. Si convierto a esa expresión en la que ahora utilizamos en nuestro programa y ocultamos las otras dos con comentarios, podría parecer que es lo mismo. Si n1 es mayor que n2 y n2 es mayor que n3, claramente n1 es el mayor y como n1 es el primero es el mayor. Si este programa se ejecuta y efectivamente cargo un número n1 que sea mayor que el número n2 y de tal forma que a su vez n2 sea mayor que n3, en este caso el programa funcionará de manera correcta y me indicará que el primero es el mayor. Pero aquí la sutileza es que se está comparando a n1 con n2, pero no se está comparando a n1 con n3. En definitiva, aquí podría ocurrir algo como que no sea cierta la segunda parte de la instrucción condicional, y aun cuando n1 sea el mayor, nos entrega un resultado que a todas luces sería incorrecto a lo que estábamos planteando. Supongamos que n2 contenga el número 3 y n3 contenga el número 7. Si esos son los valores, cuando se compara n1 con n2, n1 efectivamente es mayor que n2 y hasta ahí tendríamos un true. Pero cuando n2 se compare con n3, 3 no es mayor a 7, por lo tanto en esta segunda parte de la expresión tendríamos un falso. La expresión así como está planteada entregaría como resultado un falso, como se puede observar. El primero no es el mayor, lo cual es claramente incorrecto para los resultados que estamos esperando. El primero es el mayor, pero la pregunta que nosotros hicimos no equivale a preguntar si el primero es el mayor. Lo que estamos preguntando aquí equivale a preguntar si los números están ordenados de mayor a menor, de forma tal que el más grande está en n1, el mediano está en n2 y el menor está en n3. Si n2 y n3 son más chicos que n1 pero están invertidos, esa pregunta contesta falso y me acusaría al primero como que no es el mayor cuando en realidad sí lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno plantea este tipo de condiciones, de manera tal que la pregunta que uno está haciendo, la expresión lógica que uno está planteando realmente implique lo que uno quería preguntar. Las dos primeras claramente están preguntando si el primero de los números es el más grande. La última está preguntando si los números están ordenados de mayor a menor, con el mayor en n1, el mediano en n2 y el menor en n3, que no es lo mismo que preguntar si el primero es el mayor.